Libertad buscará este sábado en Villarrica su segundo título de Copa Paraguay. En el 2019 gritó campeón en el Defensores del Chaco frente a Guaraní. El Guma pasó por una racha de más de 800 días sin ganar un torneo oficial, una cuestión no habitual en el presente siglo. Obtuvo previamente la Apertura 2017 con Fernando Jubero como entrenador. El 4 de diciembre del 2019 en Sajonia se jugó la segunda final de Copa Paraguay. Guaraní buscaba el bicampeonato, pero Libertad fue el mejor del torneo. Venció 3-0 al Indio con doblete del argentino Adrián Martínez y un gol de Antonio Vareiro. José Chamot, ex defensor argentino mundialista, quien llegó a comienzos de año en reemplazo de Leonel Álvarez, fue el entrenador repollero. Aprovechamos este espacio para contarles que Centro de Eventos Anaí los espera en Lambaré para pasar momentos inolvidables con familiares y amigos. Organiza el evento que deseas en Centro de Eventos Anaí. Más información al 0971-597-041 o al 0982-433-200. También estamos en Facebook e Instagram. Seguimos con el fútbol y un detalle no menor. Aquella final marcó el inicio de la era VAR en el fútbol paraguayo. Se utilizó por primera vez en un partido oficial la citada herramienta y mediante ella el árbitro Ever Aquino anuló un penal para Guaraní cobrado inicialmente en cancha cuando ya se disputaba la parte final del juego. Tras ganar este título, la mejor campaña de Libertad en Copa Paraguay se dio en la edición 2021. Alcanzó a las semifinales y cayó por penales contra Olimpia. Por la misma vía, Guaraní se tomó la revancha en el 2022. Dejó fuera al Guma en cuartos de final.